Hola amigos, tengan todos muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pretextos, en vivo y directo desde los estudios de BPI TV en El Doral, en Miami, en los Estados Unidos. Pues aquí estamos nosotros hablando de esos temas que nos importan, les importan a ustedes los venezolanos. Sabemos, y lo habíamos comentado previamente, que cada vez es más difícil para ustedes, como le ha tocado al pueblo cubano por el bloqueo informativo que tienen estos regímenes, estar informados de lo que está pasando. Cuando ustedes escuchan las historias de que los venezolanos están caminando por Latinoamérica, quizás lo estamos viendo nosotros desde el exterior, pero no ustedes que están dentro de Venezuela, donde prácticamente nos ven y nos siguen en gran mayoría aquí en esta transmisión de BPI TV. Bueno, este espacio lo voy a dedicar a eso, a los caminantes venezolanos que desesperadamente están huyendo de Venezuela. Tengo un panel fabuloso, ya se los voy a presentar, pero antes quiero darle las gracias a nuestros patrocinantes, a Saudet Toyota, el líder de la garantía de por vida, a Miami Decor Solution. Hoy hicimos una trampa, lo reconozco, fue mi culpa, cambié el set, me salí del otro estudio y lo medio armamos. Sin embargo, ellos, la semana que viene vamos a tener los muebles que ellos nos prestan en Miami, Decor Solution. También Dife Tours, estos viajes de quinceañera que hace Anita Cavalieri, que son fabulosos y con una gran responsabilidad para cuidar a sus niñas cuando las mandan a celebrar sus 15 años. Y hoy se estrenan con nosotros otros patrocinantes, Slim Motion, comida saludable de ¿verdad? Ustedes quieren sentir la diferencia. Ya Freddy Vetter los probó y está encantado. Así que gracias por acompañarnos y hacer posible esta emisión de este espacio. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Leonora Vázquez, periodista, ya les va a contar su historia. Y cuando sepan lo que es el exilio, un exilio provocado, porque nosotros no estamos fuera de nuestro país porque queremos, estamos fuera de nuestro país obligados por esta tiranía, este castrocomunismo, primero de Hugo Chávez Frías y después de Nicolás Maduro. Está conmigo un colega, un gran amigo, Tommy Regalado Jr. Somos colegas en Radio y TV Martí. Te van a regañar, Ángel Leal. Yo lo sé. Gabriel, yo lo sé, pero no importa, esto es informal, de... estamos en vivo y directo, pero mira la cara de Gabriela Penosa. Venga, Granado, también otro gran amigo, abogado, que nos va a ayudar a poner en contexto el tema de esta migración. Y Ángel Leal, el que no lo conozca, Ángel Leal en Venezuela, que sabe mucho, la doctora Ana María Polo, es abogado que siempre trabaja con ella, sí. Lo que pasa es que está mucho más flaco y desobediente, porque le mandaron a quitar el teléfono de ahí, pero bueno, no importa. Ya lo tengo. Es que estoy tratando de hacer el share para que... No importa, hazlo y después lo guardas, no importa, estamos en casa. Quiero comenzar contigo, Tommy, Regalado, porque acabas de ir a la frontera los primeros días de agosto y ya lo conversamos en TV Martí, programa que por cierto en debate transmite y retransmite la gente de BPI TV. Me contaste el dolor que sentiste de ver a tantos venezolanos. Cuéntale a los que nos están viendo dentro de Venezuela a través de esta transmisión en vivo, ¿qué fue lo que te encontraste? Mira, primero Alejandro, muchas gracias a BPI TV, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, me pareció una cosa, ser padre fue muy difícil para mí cubrir esa historia, porque una cosa es ver esa inmigración de personas que se van porque ya están cansados, pero es lo que en el comenzar ese de Vía Cruz y ese de la carretera panamericana. En otras palabras, los venezolanos salen de ahí de Cúcuta y unos van hacia Brasil, otros tratan de venir hacia los Estados Unidos. Estaba hablando con Gabriela Peroso para decirle que vi una chica que había dado a luz en Isla Margarita 6 días antes. Ella misma se cortó la cuerda umbilical con una tijera corriente y común. A las 5 horas, 4 horas y media de dar a luz, sacó a esa pequeña bebé y se la puso arriba de ella y empezó de ahí a caminar y a tratar de llegar a Cúcuta, porque estaba la Cruz Roja colombiana con la Cruz Roja alemana para ayudarla con vacunas y todo eso. Esa niña, hay el video y las fotos de Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, cargando a esa niña, y la niña era de aquí a aquí. Pequeña, además desnutrida. 6 días desnutrida. Los jóvenes, el averaje de pérdida de libras son 24 libras al mes dentro de Venezuela desde que empezó la crisis esta. Viendo a familias completas, viendo a una señora en las calles de Cúcuta amamantando a un niño de 5 años con la leche de su niño de meses, porque no hay comida en la calle mientras su esposo está pidiendo limosna en la calle.
Estás hablando de dos casos puntuales, pero había mucha gente, porque una cosa, y quiero compartirla con los que nos siguen, una cosa es trabajarlo de lejos, porque yo todos los días vemos esas imágenes, las compartimos, hacemos reportajes, y tú me dijiste, cuando te pregunté, me dices, es totalmente diferente vivirlo en carne. Totalmente diferente, porque estás viendo que alrededor de entre 5.000 a 10.000 personas cruzando una frontera, de esos entre 5.000 a 10.000, el 80% se está yendo de su país, despidiéndose sin nada, despidiéndose de su país, con esa añoranza de regresar. Las entrevistas ahí son fuertes, porque obviamente tú tuviste que dejar tu país. Pero afortunadamente hace 9 años pude viajar en avión, sí, vender algunas cositas y tener algunos ahorros, cosa que ahora no se puede. Exactamente. Porque yo creo que si me tocara en esta época salir con mis 3 hijos, mi esposa, creo que me hubiera tocado también, creo que nadar. Bueno. Por el Caribe, nada me hubiera alcanzado para absolutamente. Y esa es la otra parte. Cruzar. Personas que no tienen el dinero para pagar el pasaporte o la estampilla esa, ¿qué pasan? Se arriesgan por ese río y han habido muertes. Encontraron un cadáver 2 días antes de llegar. Como les ha pasado a ustedes los cubanos, tú eres cubano-americano, sí, Ángel Leal también, abogado. Estas historias no se parecen mucho a lo que ha vivido el pueblo cubano por 6 décadas. Muchísimo. De hecho, hoy en la oficina tuve una entrevista con una pareja, futuro matrimonio, de una señora cubana con un señor venezolano. Y estábamos comparando tragedias entre los dos países, y ellos se encontraron acá en el exilio, ¿no? Pero sinceramente es una historia que vivió mis abuelos, vivió mis padres. Y de cierta manera me toca vivir a mí como profesional y como persona interesada, porque realmente es la humanidad de uno y la compasión que uno siente por esta tragedia que nos toca muy de cerca para aquellos que no lo estamos pasando en carne propia. ¿Te conmueve o qué es lo que más te conmueve, Ángel Leal, de esta historia de venezolanos, esto que está diciendo Tomás Regalado? Me conmueve y me preocupa porque es una crisis humanitaria. Y les quiero felicitar públicamente a ustedes dos, que son grandes figuras del periodismo, porque de la única forma que el mundo va a tomar conciencia de lo que está pasando es a través de del cuarto poder, que es la prensa, una prensa libre, independiente, para que el mundo vea y tome conciencia de lo que está pasando. Estábamos hablando fuera de cámara, Negar y yo, sobre casos de asilo que estamos trabajando día a día a nivel de tribunales de inmigración. Gracias a Dios que estamos en un país que al menos tenemos esa oportunidad de poder presentarnos ante un juez de inmigración, poder exponer nuestros casos y al menos un sistema de debido proceso legal. Pero lo que se está viviendo allá, lo que usted vio, Tommy, allá en Venezuela, en la tierra, en la frontera, es una crisis humanitaria. Ahora, Negar, cuando se habla de estos casos que son tristísimos, tú también como padre de hijos pequeños, yo relataba que lo que yo me traje, que creo que no alcanzaba ni a los $6,000, ahorita no hubieran sido ni $2, es decir, que yo no hubiera podido salir de Venezuela, en ningún caso con mis 3 hijos y mi esposa. ¿Qué te conmueve más a ti? Y quiero hacer el pulso de los 3 con la palabra conmover, con el verbo, porque al final duele. Sí. Mira, Alejandro, una de las cosas que más me conmueve es la desnutrición infantil posnacimiento. O sea, el incremento de esa cifra del 65% de muertes de neonatos por desnutrición y por hambruna es algo que me conmueve muchísimo. Lo otro que me conmueve muchísimo es ver esos desplazados, como lo reportó el ABC de España la semana pasada. Decía, no es Siria, es Venezuela. Como el éxodo de esos caminantes, personas que están caminando entre 70 kilómetros diarios a 100 kilómetros diarios para poder llegar y pasar fronteras, pasar Colombia, pasar Ecuador para poder llegar a Perú. Y lo tercero que más me conmueve es cómo las personas vándalas hacen del mal ajeno un negocio. Lamentablemente vemos cómo le están quitando el dinero a los venezolanos para poderle conseguir un sello en un pasaporte. La trata de blancas se ha incrementado muchísimo con las mujeres venezolanas. Estamos siendo mal vistos en algunos países. Cifras espeluznantes. Más de 600.000 venezolanos están siendo recibidos en Colombia, más de 200.000 en España, más de 200.000 en Estados Unidos, y eso es una cifra de 800.000 venezolanos que han salido en este inicio de año, en estos 6 meses. Una barbaridad, pero dejé de último a la dama, la única que nos acompaña en el estudio de hoy, periodista Leonora Vázquez,
porque quiero contrastar esta historia y el sentimiento que hemos sentido con el relato de cada uno de nuestros panelistas con el tuyo. Tú te viniste de Estados Unidos y me contaba Negar, perdona lo chismoso, pero aquí estamos hablando sin pretextos. Me dicen que te trajiste tan solo $2,000 y te tocó vivir 2 meses o 3 meses en el carro. ¿Es así? 4 meses en la 4 calle. meses. ¿Cómo fue esta historia? Cuéntamela. Bueno, primero, Ale, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a compartir ese... BPI. Y lo primero que debo decirte es que yo nunca había venido a los Estados Unidos. Es decir, los venezolanos siempre tenemos una anécdota y se cuenta graciosamente cuando hablamos de nivel de economía, de que está barato, dame 2. Es decir, el venezolano siempre venía, hacía turismo y podía volver a su país. Yo nunca había venido a los Estados Unidos, nunca había tenido la necesidad. Mi papá es militar, es un militar retirado, así que por ahí hay bastante tela que cortar. Pero bueno, nada, decidí venirme, trabajé muchísimos años en los medios de comunicación de Venezuela y después de ser cercenado absolutamente todo, decidí incorporarme a la industria farmacéutica, cosa que el gobierno pues también se encargó de destruir. Pues a mí no me quedó más opción pues sino salir y aventurarme pues a esto que ha sido muy duro. Llegué ¿Eso fue con en qué época? ¿Cuándo fue? Ya voy a cumplir casi 3 años ya en los Estados Unidos. Viviste en un carro por 4 meses. Llegué y con esos $2,000 fui a un dealer, compré un transportation, como todos lo llaman aquí, y pues entre la 74 de la Harding y la Dickens en la Collins Avenue, pues era lo único que conocía. Y yo decía, de aquí no me mueve nadie porque pues el temor de no saber dónde estás, de un lugar donde si bien es cierto, pues Miami habla muchísimo español, pero Miami, digamos que habla mucho más inglés, sobre la zona de South Beach. Así que yo me quedaba ahí, hasta que bueno, pude tener la oportunidad de poder introducir mi asilo y pues posteriormente pues que llegara su permiso de trabajo y así posteriormente pues ahorita tener una vida mucho más Y quiero que me tranquila. compares eso, pero hablando de la industria farmacéutica, me está pasando Freddy Vetter de la mesa de asignaciones en Caracas, que en estos momentos se están llevando detenidos a gerentes de Farmatodo, Wow. de Maturín, por órdenes de Wilfredo Ordaz. Esto es lo que hace este régimen. Fíjate, la historia tuya es conmovedora, pero decidiste tú venirte porque además el gobierno te estaba cerrando todas las posibilidades, tanto a nivel periodístico como en la industria farmacéutica. Sé que lloraste mucho, la debes haber pasado porque como mujer joven, sola y bonita, no debe haber sido nada fácil. Pero cuando tú ves esta historia de estos venezolanos caminando, ¿te parece que la tuya no es tan fea o sí? Salir no es fácil, Alejandro. Dejar lo que tienes tampoco es fácil. Ver a niños pequeños cuando trabajaste para hospitales o trabajaste con medicina, duele mucho ver el nivel de desnutrición tan fuerte que hay. Y yo me tomé mi tiempo para incluso conocer a los ciudadanos cubanos a quienes defiendo con muchísima holgura, porque lo que nosotros nos venden de ellos no es lo que nosotros creemos. Cuando tú llegas aquí son personas súper solidarias, porque ellos ya lo vivieron. Entonces ellos lo que hacen es tenderte la mano y decirte por aquí es el camino y simplemente sigue porque puedes. Por supuesto que me duele. Por supuesto que me duele ver cada día que pareciera que esa brecha se cierra más. Y cuando tú hablas con ellos te dicen hacia dónde vas y parece mentira. Pasan los días y cada vez que ellos te van diciendo más se va cumpliendo. Entonces tú dices, ¿de verdad vamos a durar 60 años como ellos? Entonces tú escuchas con venezolanos, con abogados con los cuales tú de pronto debates alguna conversación y tú dices desde aquí, bueno, pero ¿por qué no salen a la calle? Pero ¿cómo van a salir a la calle si no tengo cómo comer? Si tengo un niño en casa que primero tengo que alimentarlo para poder estar bien. Pero ¿hasta cuándo el gobierno sigue jugando con la miseria de las personas? Es un juego muy duro. De eso vamos a seguir hablando. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida.